Nos separamos del PRD bajo la creencia y el discurso de que un empresario como Miguel Vargas se había apropiado del partido. Perfecto, ese fue el discurso. Cuando se forma el PRM, su primera dirección ejecutiva, habían empresarios pero políticos. Hoy no, hoy en su dirección lo que hay es una Babel. Y te lo digo, ideológicamente, ¿dónde tú sitúas a Hito Bisonó? O a Robertico. Pero, oye, ¿tú crees que en la silla donde se sentaba Fafa Tavera, en la dirección ejecutiva, tú lo puedes sacar a Fafa y colocar ahí a Robertico Salcedo? En la misma silla. Aquí no hay elecciones tampoco. Aquí hay votación, porque la gente no se ha educado. El PLD cerró su escuela de formación cuando murió Bosch. El PRD, cuando muere Peña, cierra la escuela. Los reformistas, cuando Balaguer hace la alianza y pasa a ser social cristiano, hace su escuela de formación política. Pero luego olvidan eso. Y la izquierda no existe como tal. Entonces, los que tienen formación política como ustedes, lo obtuvieron en la academia, no en los partidos. Entonces, eso da una distancia grande entre generaciones que ahora surgen y tú lo que tienes son los popis que pueden ser políticos. Los señores, recibir con un fuerte aplauso a Waldis Tavera, querido hermano, padre, ¿qué decir de usted? Bienvenido a esta plataforma. Bueno, gracias, Juventud, por esta invitación. Yo aquí me siento en familia, especialmente, bueno, Abril para mí es mi hermanita más pequeña. Wow. Y bueno, y Linarito, el doctor Linares. A mí me encanta, a ustedes se les sale lo del Linarito a cada rato. Oh, pero imagínate, yo trabajé con Waldis. Diciéndole Linarito, yo voy a cambiar después de vieja, Sí. vamos, ¿en serio? Y en el caso de Abril, que su papá siempre me trató como un hijo, que nos echaba boche y de todo, pero volví y se reconciliaba con uno. Wow. A la media hora, a la 20. Sí. Eso era como Zapata y Fello, que en el público le decía, cállese. Pero en el medio a Zapata y usted decía, pero Fello. Y después decía, es hijo mío, yo le puedo decir de todo. Yo tengo una anécdota muy buena con el doctor Peña, porque él, o sea, estudió en Mao y mi mamá también, fueron compañeros de estudio. Y mi bisabuelo, Juan de Jesús Reyes, fue regidor del ayuntamiento de Mao y secretario del consejo. Y en el proceso que se estaba llevando contra los funcionarios de Salvador Jorge Blanco, Peña siempre iba, si estaba en el país. Y yo sé decirle al magistrado Severino, que Dios lo tenga en gloria, que terminara pronto un proceso, porque yo defendía a Porfirio Tavera, que es mi primo. Y usé unos términos, y cuando bajé de ahí, Peña me dio una insulta. Mire, usted es irrespetable, no es a ese, no. Es la magistratura. Usted es irrespetado un poder del Estado. No te quiero ver, no te quiero ver. A las 2 semanas me mandó a buscar con ahí al apartamento donde fue. Me dice, mira, yo he pensado que tú debes irte a Costa Rica a estudiar gestión de gobierno local. Yo, doctor, y yo tengo ahí 2 muchachos. ¿Cómo se van a...? No, hombre, déjame. No había celular, nada de eso. Marcan con un teléfono que él tenía, un azul, en la... Y llamó a Luz del Alba Tevenín. Luz del Alba, necesito un favor. Mira, que me coloque a Waldis ahí como abogado ayudante, pero es con una licencia de 6 meses que él se lo va a pasar en Costa Rica. Y así entré yo al ayuntamiento. Y mantengo ese agradecimiento eterno que siempre lo manifiesto con ustedes, contigo, con José Fran y con Tony. Siempre son de las cosas que yo nunca voy a olvidar y que agradezco eternamente. Waldis, tú estás en la candelada en estos días y ha sido tendencia como por una semana. Tú acabas de renunciar al partido que tú ayudaste a fundar. ¿Cuál fue la gota que derramó el vaso para que tú tomas una decisión de ese tipo? Bueno, que... ¿Qué te cansó? No, hay aspectos de convicciones. Y tú estar en las entidades sociales es un matrimonio. Y cuando hay compatibilidades te divorcian. ¿Qué fue lo último? Bueno, que la sociedad política civil ha asaltado al PRM. Y la concesión que hay no es una concesión socialdemócrata, ni de descentralización del Estado, sino de concentración del Estado en manos del Poder Ejecutivo, en detrimento de la descentralización, que es en lo que yo creo.
Y fue de razones del fundamento del PRM, fue impulsar los ideales de José Francisco Peña Gómez. Y en nuestro inicio, del 14 hasta el 19, yo fui su vocero municipal y defendí siempre eso. Por ejemplo, el PRM cuando surge se opone a la regla de oro, que se le pegó a Peña Gómez diciendo que lo hizo por los incidentes de Piedra Blanca. Los muertos que siempre habían. Y eso fue importante porque los incidentes de Piedra Blanca fueron en el año 2001 y Peña muere en el 98. Y nunca fue la posición de él, inclusive siendo síndico de la capital, impulsó que en los consejos se votara para elegir los presidentes. Y eso nunca estuvo presente en la sesión de elección de un presidente, de la sala capitular, como se decía. O sea, se iba. Y quizá la única intervención que tuvo fue para 1992, la celebración del 5º centenario, que se hizo un acuerdo para llevar a la presidencia a Ramón A. Fonbernal por su condición de historiador y de intelectual. Y esa fue la única vez que Peña intervino. Después, jamás. ¿Y de dónde salió la especie entonces? Porque hasta yo creía que es la regla de oro de papi. No. ¿De dónde salió entonces? Eso es una posición que se impulsó en el 2001, cuando se producen los hechos de Piedra Blanca, porque los regidores escogían al director de los distritos municipales. Entonces, eso generaba que eso se pusiera en subasta y se compraban en el año 97 comienzan a transferirse dinero directo a los distritos municipales y ya entonces no dependían del ayuntamiento en términos económicos. Entonces la gente iba y compraba. ¿Qué resultó ahí? Que primero un tipo compró un distrito municipal de Piedra Blanca, que es pueblecito pequeño ahí. Bueno. Y otro, después de ese haber pagado y comprado el puesto, apareció otro que ofreció más. Y se produjo entonces una discusión antes de la sesión. Que terminó muerto. Y ahí se enfrentan a tiros y mueren dos. Pero Peña había muerto en el 98. Pero aquí se le pegaron muchos asuntos, se le pegó a Peña Gómez. Primero por su condición de ser un líder y segundo, un liderazgo muy fuerte, con posiciones, que para este tiempo serían extremadamente progresistas. Por ejemplo, señores, nada más hay que leer, Peña no fue a la inauguración de la estatua de Montesino, siendo síndico de la capital. ¿Ustedes saben por qué? Porque en eso se trató también un préstamo de México a República Dominicana. Se condicionó eso por un asunto del petróleo. Y entonces estaba muy incómodo. Y bueno, ya en su rendición de cuentas explicó que no estaba de acuerdo con los préstamos y explicó por qué. Ya tú sabes. Volviendo al presente y las razones de su renuncia del Partido Revolucionario Moderno, ¿usted le externó al presidente de ese partido, José Ignacio Paliza, su molestia, su descontento, o al presidente de la República, Luis Abinader? ¿Y qué hay de cierto de que se le había prometido la Liga Municipal Dominicana y como que no habían llegado a un acuerdo? No. Mira, cuando se produce la Ley de Ordenamiento Territorial y Uso de Suelo, se establecen una estructura supramunicipales que no necesitaban aprobación de los ayuntamientos. Y cuando yo planteé el asunto, que el secretario de Asuntos Municipales, Kelvin Cruz, a Paliza, a Carolina, le expliqué, miren señores, eso viola los principios de esta organización. Al no dar respuesta, porque eso es normal en los partidos cuando están en el poder, entienden que los militantes lo que son un número más. Y me voy al Tribunal Constitucional y el Tribunal Constitucional da una sentencia y anula esa parte de la Ley de Ordenamiento Territorial. Ahora se produce un decreto del presidente que no solamente mantiene lo que anuló el Tribunal Constitucional, sino que crea una figura nueva, un coordinador de ordenamiento territorial y uso de suelo, que es una especie de censor. Y eso, yo no puedo estar en una organización en la que tengo un divorcio conceptual
y por lo tanto me divorcié. Ya me dice, señores, no puedo, yo voy de nuevo para el Tribunal Constitucional porque crean en una figura que a nivel nacional va a supervisar, revisar todo lo que aprueben los ayuntamientos en términos de ordenamiento territorial. Eso fue lo que originó el conflicto. No, ya eso rebosó la copa. Bueno, tengo diferencias y uno tiene que entenderlo. Eso es normal. Y especialmente, mira, en el país no hay partidos políticos. Sí. Las estructuras políticas no funcionan. Funcionan las cúpulas. Si tú te vas a los pueblos, no hay partido. Tú tienes locales cerrados de los 3 o 4 partidos mayoritarios. Entonces, frente a la inexistencia de los partidos, la sociedad política civil ha comenzado a asaltar las estructuras partidarias. Entonces, cuando una estructura de esa va a ganar, una parte de los que están en el gobierno se lanzan de una vez, se apean del barco, y de ese mismo grupo ya hay otro en el partido que va a ganar. Entonces, siempre están arriba, y eso es una preocupación. Trabajo como esto hay que leerlo. Tras su renuncia del PRM, ¿cuál es su próximo paso? O sea, ¿a qué va otro partido, va a otro litoral o se queda independiente? Me quedaré como independiente, probablemente me ponga, he pensado en una fundación con gente que pudieran tener coincidencia. Hay que activar en política y se puede activar de cualquiera de los lugares. Por ejemplo, ustedes aquí en Despertar Político juegan un papel. Y ese papel orienta a la gente, lleva conciencia y se puede hacer desde otras organizaciones. Y miren esto, las organizaciones partidarias, esa estructura política clientelar y empresariales que tenemos, le dan más importancia a lo que diga alguien desde fuera que lo que dicen los que están adentro. El presupuesto participativo, yo tengo entendido que fue una iniciativa, se inició en la alcaldía del doctor José Francisco Peña Gómez, y siempre se ha hablado de que es una forma de que la gente participe. ¿Qué tan efectivos son los presupuestos participativos y si realmente han cumplido con su rol? No, mira, aquí no hay presupuesto participativo, aquí hay participación clientelar en el gasto municipal, en inversión, El presupuesto participativo que originalmente comienza en Brasil es una visión socialdemócrata de la política. Y cuando Peña lo comienza aquí, lo hace con era el Gran Santo Domingo. Uh-huh. Y uno de los primeros instrumentos que se hizo fue un acueducto y la cuava. Entonces, el ayuntamiento puso los tubos y la comunidad puso la mano de obra. Okay, ahí inicia ese proceso. Lo siguió con otros proyectos, por ejemplo, el proyecto de iluminación de la Victoria, lo hace la gestión de Peña Gómez, sí, que está ahí en su libro de rendición de cuentas. Entonces, ¿cómo se hizo el de la Victoria? Bueno, un empresario, dueño de una de las ferreterías, vendió a precio de costo el alambrado. Consiguió no se buscaba permiso de medio ambiente, sino que de una finca se cortaron los palos y los habitantes de ahí lo organizaron, hicieron los hoyos, lo pusieron, y empleados del ayuntamiento fue que pusieron el tendido. Entonces eso sí es presupuesto participativo. Claro. ¿Qué es lo que se hace ahora? No, que los alcaldes casi siempre convocan los más amigos, hacen una supuesta asamblea y se reparten las obras. Sí. Tiene la ventaja de que no se va a licitación pública ni nada, porque son sociales. Y el presupuesto, cualquier presupuesto tiene dos componentes, uno de ingreso y otro de egreso. Si ustedes van a hacer esta mesa, van a cuantificar lo que vale cada madera, pero también la mano de obra. Si son ustedes mismos que hacen la mano de obra, esto tiene un precio, hay que incluir la mano de obra. Entonces eso es participar en el presupuesto, estás aportando. Pero aquí ahora no se aporta nada, es una falsa. Waldy, con tu experiencia política, como tú has dicho, tanto. Bueno, tiene más que nosotros. Con tu experiencia política de que este gobierno ha sido asaltado por grupos de la oligarquía, que ha sido una costumbre. Tú recuerdas a Antonio Guzmán, sector empresarial, El Salvador Reblanco de Santiago. ¿Cómo tú
ves más allá de la curva? O sea, ¿qué va a pasar con esta gente al final? Que son tus amigos, muchos de ellos, y en un momento compañeros. Mira, ¿qué tú le puedes decir al pueblo? Mira, en mi carta de renuncia yo le digo, mire, señores, estas estructuras políticas, empresariales, clientelares, tienen una tendencia a colapsar. Esto comienza en 1982, cuando se hace la avanzada electoral. Ese fue el primer grupo de la sociedad política civil que asaltó el Estado. ¡Wow! Entonces, ahí se produce una situación de crisis institucional. Recuerden que en ese momento el PRD tenía dos grupos, el de don Antonio y el de Salvador. El grupo de Antonio Guzmán tenía mucha reserva con Peña, y el grupo de Salvador era más afecto a Peña, a lo interno. Cuando ese grupo llega, es el equipo económico de Salvador, y Bosch le puso un nombre, lo tipificó, creo que fue el Escuadrón Económico de la Muerte. ¡Wow! Y termina con... Vamos a anotarlo cuando hable del PRD. Eso te concluye, en lo que pasa en el 84, la protesta del 84, llevan al PRD a una situación difícil. Sí, claro. Claro. Entonces, esos grupos siguen. ¿Qué yo creo? Fíjense que en los procesos contra los funcionarios del gobierno del PLD, la mayoría de los procesados no son militantes políticos bochistas. No, fue lo que llegaron, lo que se montan. Cójanlo para que ustedes vean. Ahí no hay PLDistas. En los procesos que se van a montar contra los actuales funcionarios de este gobierno, van a tener como aspecto fundamental los famosos testigos premiados. Claro. ¿Quiénes son los testigos premiados? Los delincuentes. Los delincuentes que han estado alrededor de esas instituciones, y van entonces y dicen, bueno, yo no me voy a sacrificar, y el Ministerio Público lo va a utilizar. Lo va a utilizar como testigo contra esos mismos funcionarios, porque ellos no tienen compromiso político. La ley establece, nos decía Domingo Contreras ayer que estuvo aquí, que la ley municipal le da la potestad a los alcaldes para perseguir la gente que tira basura en la calle o las empresas que tiran basura en la calle. Que yo sepa, aquí no ha caído nadie preso por eso, ni se le ha puesto una multa. ¿A qué se debe que los alcaldes, a pesar de que son los que más sufren con esa situación, porque aunque limpien no se nota, no toman el toro por los cuernos y usan la herramienta que la ley ha puesto a su disposición? Muy sencillo. Miren, un principio fundamental del derecho es que quien comprueba una infracción penal tiene que ser una autoridad competente. La autoridad competente para esa función es el policía municipal. Resulta que para ser policía municipal, la ley 176 ordena que estos sean certificados por el Ministerio de Interior y Policía, y su nombramiento aprobado por el Consejo de Regidores. Cuando esos policías municipales sepan que ellos están designados por el Consejo de Regidores, los alcaldes entienden que van a tener mucho poder. O sea, no voy a poder decidir sobre él. Entonces, ¿qué pasa? Por ejemplo, a un chino, en la gestión de Roberto Salcedo, lo sometieron al juzgado de paz municipal por lanzar unos residuos en la avenida Duarte, frente a su negocio. Bueno, no, que fuiste tú, que fuiste conmigo a esa audiencia. Sí, Linarito fue que fue conmigo. Comenzaba a dar su pinino. Fue como 2014. No, 12 o 13. Fue como 11 por ahí. 11, sí. Bueno, la cuestión es que cuando fuimos, lo primero que buscamos fue la certificación de la sala capitular, de la secretaria del Consejo. Certifíqueme y deme copia del acta de juramentación y de nombramiento aprobado por el Consejo de ese señor. Y ahí mismo se cayó todo. No, cuando fuimos a la fiscalía, yo le entrego los documentos a Linares, y en medio de la discusión, Linares le dice a la magistrada, a la fiscalizadora, mire, como él está asumiendo la condición de policía municipal sin ser y no llenar los requisitos de su nombramiento,
yo estoy colocando aquí una querella penal contra él por usurpación de funciones. ¿Recuerda ese show? Claro, se acabó el proceso. El proceso queda ahí. Y bueno, eso pasa en todo el país. Por ejemplo, en el sector turístico se da con mucha frecuencia. Pero si no hay una autoridad competente, no hay persecución legal. Entonces ahí tú tienes que para tú perseguir necesitas una autoridad legítima que persiga, un ministerio público que presente y levante las acusaciones y un juez que sancione. Si eso no se produce, vamos a seguir igual. Con la ley de residuos sólidos, que también ha estado en tendencia y está en discusión el tema de los foam y de los plásticos. La queja de los empresarios. Eso también. Mismo, y los empresarios que tienen la queja de que ellos no pueden retirar los plásticos de un solo uso y que se suponía que ellos debieron haber reducido parte de ese consumo ahora y le están pidiendo al Congreso que le mueva la fecha. Tú has hablado ya en numerosas ocasiones de cómo la oligarquía y el empresariado se sale con la suya. Entonces, en esta nueva modificación, ¿tú crees que es prudente que sigamos dándole más compás de espera a un sector que ya se le dieron 5 años y no cumplió? Porque se le dieron 5 años y la autoridad no hizo nada. Sí. O sea, del 20... 5 años de gabela. Y violando la norma. Entonces, en esta modificación lo único que se hace es repetir lo mismo. O sea, frente a la inexistencia de un Congreso que fiscalice la acción de los funcionarios públicos, porque esa es la función del Congreso, ser fiscalizador, no tenemos ni diputados ni senadores. ¿Quién debe haber fiscalizado eso? El Congreso. Es que el Congreso debe de... Si aquí hubiera Congreso, estuviéramos fiscalizando. Venga acá, ministro, la ley dice esto, ¿por qué usted no lo hizo? Aquí hay ministros que te dicen a ti, no, yo me economicé, que si yo, ¿cuántos pesos del presupuesto? Ajá. Y usted está para economizar. Usted está para gastar el servicio. Exacto, y ejecutar el presupuesto. El Congreso lo que está haciendo es repitiendo ante su incompetencia, repetir lo mismo. Y el sector empresarial, obviamente, el uso del foam y del plástico es progresivo en todos los países que se ha hecho. Argentina ya está en un 60-70%. Cuando usted habla que es progresivo, ¿se refiere a? No, que comienzan, mira, tú tienes un plazo, tienes que ahora tener un 20% de resina, para el segundo año debe llegar a un 40%. Y que mire señor, es que al empresariado le sale más económico comprar botellas plásticas fuera del país que hacer el proceso aquí. Las botellas vienen en una cosita más chiquita que esto. Esa cosita, el pote de agua que nosotros usamos viene en una cosita así. Y eso viene y te le echan gas y se convierte en el pote. Sí. Entonces es más económico que tomar los plásticos que tenemos, picotearlo, ponerle resina y hacer el pote. No, si para ellos es más económico traerlo de China y echarle el gas, lo van a seguir haciendo. Claro. Porque para se lo permitimos. Claro, porque para ellos lo importante es ganar. No le importa el medio ambiente. Su fortuna no están aquí, su fortuna están fuera. Bueno, pero con esa misma gente se va a Miami a su villa y no usan el plástico ni la funda. Jamás. Pero aquí sí. Porque allá el relajo es con orden. Waldy, pero vemos, por ejemplo, ese distanciamiento en el PRM y la reacción, por ejemplo, nunca entendí por qué Waldy no fue en la boleta como regidor, no fue tomado en cuenta hasta como vicealcalde, no fue tomado en cuenta como estos cargos municipales importantes. Fue miedo miedo en un momento determinado. Vamos a ver, mira, mis 6 años en la regiduría dio como resultado un alejamiento de sectores del poder. Yo especialmente sectores de la construcción. Sí. Que entendieron que mi gestión estaba en contra, incluyendo gente del mismo PRD y PRM. Y esto yo lo voy a redactar porque tengo documentos. Cuando se funda el PRM 2014, quien asume la vocería municipal fui yo,
Un bloque lo hicimos de 7 nada más. Y el acuerdo era que no iban a apoyar a los 7 para repetir como candidatos a regidores. Cuando se produce el alejamiento que le quitan la candidatura a Fello, y Fello va al Tribunal Superior Electoral y le da ganancia de causa, se decide entonces la alianza con el Partido Reformista y inscribir a David como del Partido Reformista en la alianza con el PRM. Y ese sector decide que ni Consuelo Despradel, ni Khalil Michel, ni yo, ni Eduardito, ni Bla podíamos repetir en la boleta. Y sencillamente nos sacaron. Pero me quedé trabajando en la oposición, en mi partido, creyendo todavía que habían oportunidades. Sí. Y nada, aquí no hay elecciones tampoco. Aquí hay votación, porque la gente no se ha educado. Sí. Perdimos la educación. Sí. Aquí, mira, el PLD cerró su escuela de formación cuando murió Bosch. El PRD, cuando muere Peña, cierra la escuela. Los reformistas, cuando Balaguer hace la alianza y pasa a ser social cristiano, hace su escuela de formación política. Pero luego olvidan eso. Y la izquierda no existe como tal. Entonces, los que tienen formación política como ustedes, lo obtuvieron en la academia, no en los partidos. Entonces, eso da una distancia grande entre generaciones que ahora surgen, y tú lo que tienes son los popis que pueden ser políticos. Porque aparentemente, o sea, entre comillas, que pueden ser políticos. Son de la academia. Y la UAS, que debió ser la otra parte del contrapeso, se olvidó de formar políticamente. O sea que el PRM está reeditando, según tú, los errores del PRD. Sí, yo creo que, o sea, nos separamos del PRD bajo la creencia y el discurso de que un empresario como Miguel Vargas se había apropiado del partido. Sí. ¿Verdad? Perfecto, ese fue el discurso. Cuando se forma el PRM, su primera dirección ejecutiva era de políticos. Habían empresarios, pero políticos. Hoy no. Hoy en su dirección lo que hay es una Babel. Y te lo digo, ideológicamente, ¿dónde tú sitúas a Hito Bisonó? O a Robertico Salcedo. O a Robertico. Pero, oye, ¿tú crees que en la silla donde se sentaba Fafa Tavera, en la dirección ejecutiva, tú lo puedes sacar a Fafa y colocar ahí a Robertico Salcedo? Un error garrafal. En la misma silla. Un error garrafal del PRM. Yo te digo, tú puedes tener diferencias de Fafa. Un error histórico que le va a cobrar. Y le voy a explicar también lo siguiente. Después toda esa gente se van del PRM. Claro. Desde que pierde el PRM, arrancan, gana Lionel y ahorita comienzan se van por de Lionel. A Simon Freud, dejaron a Tony Raful. No, Simon Freud es parte de la elección. No, después yo lo entraron, pero cuando empezó el escándalo, estaba fuera. Pero ¿cómo se explica? Porque el problema es, señores, y es sabido por siempre, de que aquí hay personas que son, o sea, dirigentes de los cargos. Es decir, mientras una persona está en el poder, ellos van a ser, o sea, de esa persona leal hasta la muerte. Y cuando pasa, entonces tránfuga, son tránfugas. Mira, mañana de vergüenza. No, porque no la tiene. No, pero espérate, ni reparo ni vergüenza, porque eso no existe. Ahí hay un grupo de rémora, ahí hay un grupo de crápulas políticas, porque es así que uno tiene que llamarle. Oye, viejo, yo le he dicho a ustedes, Waldis me conoce a mí como la palma de su mano. Yo pude haberme ido al PRM. Sí. Que todavía las puertas están abiertas. No, ya no cabe. Yo no quepo ahí. Ahora, ¿qué pasa? En el 19-20, cuando se armó el éxodo, es más, yo siendo candidato por un sacrificio, porque recuerdo que en el 20 fuimos 7 candidatos, para tratar como de ver que tú sacas más. No, pero ponte ahí como candidato a ver qué tú puedes lograr. A ver qué pasa. A ver qué pasa. No, y los 7 sabíamos que no podíamos, porque era una boleta muy fuerte, la del PLD contra la del PRM. Es decir, nosotros, incluso, José Ariel, en ese momento, me ofrecieron, no, pero vete como candidato y ven para acá.
Y yo decía, pero es que yo no puedo, después que yo tengo del 2012, que es prácticamente que se divide el PRD, hasta el 2020, beneficiándome de las políticas públicas del PRD como tal. Luego pasé a ser aliado del PLD. Yo no puedo venir después de 8 años con mi cara limpia, acabar con Miguel Vargas, como hicieron mucho, que Miguel Vargas, que le deben la vida a Miguel Vargas. Yo no me puedo ir de esa forma al PRM como que nada es nada. Pero déjame explicarte algo, Miguel. Es que la baja formación lleva entonces a que la política dominicana se lleve a lo personal. Sí. Entonces ya las diferencias no son ideológicas, sino de crítica, y cae en la difamación, en la injuria. O sea, las ideas, al no existir, el enfrentamiento se da con lo personal. Yo me voy del PRD, pero mantengo excelentes relaciones con Miguel. Miguel Vargas nunca me va a ver en lo personal. No. Yo me fui del PRM, pero tengo relaciones buenísimas con gente de ahí, que lo que podemos discutir es ideas. Ahora, dentro de eso hay muchos que no pueden discutir ideas. Entonces van a lo personal. ¿Cuál es la valoración? Yo recuerdo, dame un segundito, yo recuerdo Waldi, ya cuando yo estaba en la universidad con Linares, estaba el PLD en el gobierno y el PRD-PRM estaba en oposición. Yo vendía vehículos y lo publicaba en el Diario Libre, y me llamó una señora, no me dijo cuál era su nombre, que yo le iba a vender en esa época una Hyundai Tucson, recuerdo 2008, 2009, y era Ibelice Prade Pérez. Yo fui a la Bolívar, le llevé la jipeta, hola mi hijo, y le dije que la estaba vendiendo, que la observó en el periódico Diario Libre, increíble. Ella estaba ahí. Donde estaba el Instituto Peña Gómez, que ahí comenzó el PRM. Sí, increíble. Ahí era que nos reuníamos. Una señora y ahí fajá. No sé qué pasó con ese edificio, que parece que lo vendieron e hicieron una torre. Es que no era alquilado. Ese edificio se le prestó a Peña, los propietarios. ¿El del instituto? Sí, el del instituto. Sí. Es que el instituto, quien lo forma originalmente, es Peña. Okay. Luego que Peña muere, con el dinero que queda de la campaña, Hipólito hace la fundación José Francisco Peña Gómez. Que le pusieron muchas trabas, porque yo recuerdo que cuando Hipólito monta la fundación, ya Leonel tenía o competía la Funglode. Entonces Hipólito, cuando sale del poder, todo tipo de trabas se le puso al Instituto de Formación Política, porque el Instituto de Formación Política logró en un momento conectar con universidades. Ahí es que yo entro, del Instituto de Formación Política, es que yo entro frente a la Católica, a la Pucamaima, en la mitad, a la Pucamaima, en la mitad de mi carrera, y ya al término, al final de la carrera, con Waldi, que trabajó en la oficina, trabajé un tiempo con Waldi en la oficina, pero realmente del Instituto de Formación Política. ¿Y qué es lo primero que me preguntó Hipólito cuando me estaba mandando con una fichita que tenía el Instituto de Formación Política para enviar a los estudiantes que querían terminar la carrera? Me dijo, oye, dame un jodido de Gualey. Dame un jodido de Gualey para yo meterlo en esta lista, que me quedan 3. Y yo llamo a mi papá, y papi me recomienda una muchacha, una jovencita que también terminó. Bueno, y nos fuimos allí. Pero es para que tú entiendas que era un asunto prácticamente de personal, o sea, buscando la forma de... Porque es que Peña tenía una buena relación con ese sector de la iglesia. Sí, la iglesia estaba dividida entre los que estaban de un lado y lo que encabezaba el cardenal, que fue siempre muy derechista y muy Balaguer. Entonces Agripino se convirtió en el eje intermedio, que un día estaba con aquel y otro día con el otro, y podía medir. Waldi, y me duele tanto, hay una jovencita, que me voy a reservar el nombre, que hoy es funcionaria, que ella, la pobre, estaba siempre en el instituto, en la época de oposición, y hoy en día está en una dirección y ha nombrado a un grupo de amigos que conoció ahora, empresarios, gente que se saltaron del barco. O sea, Dios, es muy doloroso esta situación de este partido. Sí, bueno, pero eso que no son partidos políticos. ¿Cuál es su valoración del actual momento político y económico y social que está viviendo la República Dominicana? Mira, la República Dominicana tiene uno de sus momentos más difíciles en términos económicos. Y cuando hay problemas económicos y déficits, la situación política es impredecible. De lo que sí
yo estoy prácticamente seguro es que una reforma fiscal y tributaria que hay que hacer en el país le puede costar el gobierno al PRM, sin importar quién sea candidato, por lo que eso implica. Los sacrificios no son simpáticos. No, y tengo mucho temor del vengador social. O sea, yo creo que la República Dominicana... La figura de Giovanni. Sí, es verdad, es el vengador. Entonces, Venezuela comenzó a su degradación cuando los socialdemócratas y los COPEI, Sí, los copellanos, o sea, entre los socialcristianos y los socialdemócratas, comenzaron a gobernar igual los dos, con corrupción, con olvidarse de los miembros de los partidos, y eso termina entonces... Y entendiendo que era una sociedad idiota, estúpida, que no pensaba, que no quería un cambio, terminó en un cambio y mira dónde está el cambio. Ahí apareció un Chávez. Sí. En el Salvador pasó lo mismo. Entonces, cuando se degradan los políticos y dejan de gobernar y estabilizar un equilibrio entre una parte de la sociedad y otra, porque esa es la función del que gobierna, y se va para un solo lado, entonces ahí viene la crisis, y la crisis económica te genera crisis política. ¿Y tú crees que esa situación aquí se pueda dar teniendo en cuenta que la oposición está dividida y no se ven visos de que eso vaya a cambiar? Es que cuando tú mides los resultados electorales, tú lo que encuentras es una gran abstención. O sea, aquí prima más la abstención. Sí, la gente no va a votar. Y segundo, la clase media, que es la que más sufre, vota por venganza. No por ideología. Y no por propuesta. Cuando ve que ningún partido habla de los problemas naturales de esa clase media y que hay un comunicador, 2 o 3 comunicadores hablando de este tema, el gobierno se preocupa, o la clase política se preocupa, gubernamental fundamentalmente, y entonces comienzan a diseñar planes estratégicos para manipular con 3 cosas que dijo aquel, 2 cosas que dijo aquel le pidió unos chelitos a entonces ahí lo quieren englobar. Pero es que aquí no hay oposición política. Waldi, estoy de acuerdo contigo con relación cuando tú hablas de la clase media y la venganza. Todos los temas que nosotros analizamos aquí, quien te habla, Giovanni Morillo, son personas que me lo envían, amigos comerciantes, que mira, me está pasando este problema, o sea, que la gente siente que le está chocando la situación. Sí, mira, y la plataforma de ustedes yo la reviso siempre en la noche, o en el día todo. Pero cuando veo cómo ustedes enfocan el día a día, porque ustedes tienen una peculiaridad, que es que ustedes analizan lo que pasó en el día anterior, y lo vienen y lo tratan aquí en la mesa con una visión crítica, muchas veces, muy crítica. Yo a veces coincido con otras veces no. Tengo más coincidencia. Sí, eso no pasa todo. Sí, tengo más coincidencia pasa con las posiciones de Abril. que no entonces, casi coincidimos mira, con él. Entonces, ¿qué pasa? Cuando uno mira todo esto, uno tiene que preocuparse, porque la oposición no está jugando su papel, no hay el contrapeso. O sea, un gobierno sin contrapeso se hace oposición a sí mismo, o se pone inactivo. ¿Cuándo se puede producir eso? Para mí el PRM va a sufrir una situación difícil, porque el año que viene tiene que elegir sus autoridades. Sí. Sí. Y oigan lo que le voy a decir. Mire, el mayor error que puede cometer Luis Abinader es asumir la presidencia de ese partido. ¿Y por qué? Porque eso es un caramelo envenenado. A él lo van a irrespetar si llega ahí. Como presidente del partido. El día a día. Entonces, con la oportunidad de convertirse en un ente de concertación y mediación política, social y económica, es mejor. Se va a convertir un eje de un solo lado. Entonces lo van a respetar lo que los opositores a su partido y a lo interno de su partido. Sí. Y que no va a tener la presidencia de la República ya para tomar decisiones. No, porque ahí se entrará trata. el sector de Hipólito, ahí estará el sector de Luis, el sector de Abel, bueno, en definitiva. Pero ya para terminar, tenemos más señas contra. ¿Cuál es el desempeño que tú le ves a las alcaldías? Y si tú crees que hay al menos una
que funcione medianamente bien. Mira, lo primero es que aquí hay, inclusive en el Congreso, hay una distorsión. No son alcaldías, son los ayuntamientos, que tienen 2 órganos. De hecho, y para que usted, en la ley esa que tienen que de residuos que tienen que observar, en un mensaje que le puse al presidente, le dije, mire, eso hay que observarlo porque crea un vacío, porque habla de transferirle dinero a las alcaldías. Las alcaldías no tienen cuenta bancaria porque no son personas jurídicas. La persona jurídica es el ayuntamiento. Yeah. Entonces, voy con esto. La potencialidad que tenemos de los conservadores desde 1844, cuando Santana se le impone a los duartianos y Bobadilla cede, son los conservadores que han gobernado el país. Por eso tu papá no pudo ser presidente de este país, porque no era un conservador. Era liberal. Entonces, liberal. Entonces, Espaillá y Bosch, los dos liberales que han podido gobernar, no lo pudieron hacer por mucho tiempo. Entonces, aquí se prioriza a la alcaldía porque es el que maneja los fondos. No hay consejo de regidores porque no hay contrapeso. O sea, para ponértele la capital. Cuando yo llegué al consejo, ¿quiénes eran los regidores? Vamos, el PRD tenía Nano Porchela, Clase alta, Ibelice Práctica, intelectual, Tirso Moya Ricard. clase alta, también intelectual. Pero ¿cuál era el contrapeso del PRD? Fabio Ruiz, Alfredo Pacheco, Linares el Papadeto. Los de abajo. Entonces, Peña te hacía un equilibrio en la boleta. Claro. Entonces, tú tenías un Licho Mato de Capotillo, sentado al lado de Nano Porchela. Malo ese licho. ¿Eh? Dueño Lipanio. Malo con cojones. Entonces, el PLD, ¿qué te tenía? Mercedes Sabater de Macarrulla, Reinaldo Pared, Alma Fernández. Pero del otro lado te tenía Domingo Jiménez, Sí, exactamente. de Lomina. Sí. Entonces, los reformistas, Fon Bernal, Neya Ayasloa, ¿cuál es otro? Bueno, Rudy Nelson Feya Ángeles. Mira, gente que Miguel San Gimignán. El PRD tenía al doctor Muerte Sí. y a Andrés Ayala. Sí. Andrés Enrique de Ayala. Sí. Sí, De yo Herrera, Andrés. Los dueños de la empresa de residuos. recogida de basura. Entonces, ¿qué es lo que yo te estoy diciendo? Los ayuntamientos han perdido su función. Ahora, los conservadores que gobiernan le meten una ley de ordenamiento territorial y uso de suelo, cuando la Constitución mandó a hacer un plan de ordenamiento territorial, no una ley. Y te meten un reglamento. Ese decreto de Luis Abinader es una vergüenza. Una vergüenza. Tú sabes lo que es crear un coordinador de ordenamiento territorial mediante un decreto cuando la ley no crea esa figura. El reglamento solamente es para viabilizar la aplicación de una ley. No puede traerme figura nueva. Y ese individuo o ese individuo que designe va a tener dentro de sus funciones, increíble eso, y que en el PRM nadie le diga, pues presidente, eso no se puede. El coordinador va a hacer lo siguiente: supervisar y evaluar la formulación, implementación de los planes especiales de impacto supramunicipal, los planes municipales de ordenamiento territorial y el instrumento que van a delimitar el uso del suelo. Oye, él lo va a supervisar y a evaluar. Ese señor o esa señora que ponga y mete una figura que ya por sentencia del Tribunal Constitucional no puede existir. Entonces, ¿qué tú? Es eso los partidos que tenemos. Pero tú no tienes una oposición haciendo planteamientos de ese tipo. Entonces el sector insaciable del turismo de la República Dominicana te juega ese papel. No quieren ir a un ayuntamiento a buscar un uso de suelo, porque supuestamente los regidores son corruptos. Pero ¿y el ministro entonces? Él solo. ¿Es un santo? ¿O está representando solamente los intereses de un sector?
Y cogen aquí y te dicen que para poder, hoy aquí hay 30 provincias por ley que son de vocación turística. 30 de 32. Son ecoturísticas. Y ese reglamento, el presidente Abinader dice que para obtener un permiso de construcción en zona turística, usted tiene que venir al Ministerio de Turismo, que tiene una oficina aquí en la capital. O sea, tú te imaginas que el que venga de La Vega o de Constanza tenga que venir a la Luperón o buscar un permiso para cuando se lo dejan aquí irse al ayuntamiento para que se lo refrenden. Eso es ser socialdemócrata. Eso es de concentración. Y la oposición calladita. Porque no existe. ¿Cuál oposición? Señores, darle las gracias a Waldis Tavera. Gracias a ustedes. Para mí es un privilegio haber estado aquí. Yo de verdad que me siento muy bien con Waldis aquí porque nos enseña, da cátedra, que eso es lo que tiene que preocuparse el político dominicano, informar, comunicar y crear conocimiento. Señores. Para mí es un privilegio, primero porque a ti te tengo como un hijo. Aquella es mi hermanita más pequeña, porque así fue que siempre la vi. Y cada vez que veo tu risa y la separación de tus dientes, me acuerdo del doctor. Despertar política.